Sefer es un proyecto que ayuda a reflexionar sobre la palabra de Dios en español. Sefer significa libro en hebreo, pero también se aplica a las personas que se dedican a transcribir la palabra de Dios. El origen del Ave María. ¿De dónde viene el rosario? ¿Podemos encontrar el rosario en la Biblia? Estás escuchando el podcast Sefer. ¡Comenzamos! Que la palabra de Dios habite en sus corazones con toda su riqueza. Soy el padre Alberto Gómez Solís y les presento el proyecto Sefer. Sefer es la palabra hebrea que significa libro y también se aplica a quienes se dedican a transcribir la palabra de Dios en el ámbito hebreo. Estando en la Universidad Pontificia de México, que por gracia de Dios tuve la oportunidad de estar en sus aulas, también por gracia y aquí aprovecho a agradecer a los sacerdotes de mi diócesis que estuvieron detrás del cuidado para que yo pudiera asistir a esta universidad. Me di cuenta que hay muy poco material católico y en español para el estudio de la palabra de Dios, directamente desde la palabra de Dios. Hay muchos estudios teológicos, pero hay muy pocos acercamientos a la palabra de Dios refiriéndonos directamente al texto. Y este proyecto Sefer consiste en acudir al texto para el estudio de la palabra de Dios, entender la palabra de Dios desde la palabra de Dios. Y con este motivo iremos haciendo varias catequesis. Algunas serán teológicas, otras tantas serán para ir comprendiendo la liturgia, la catequesis, otras tantas también irán a la defensa de nuestra fe y con esto irnos empapando de la palabra de Dios para que ella sea el fundamento de nuestra pastoral, el encuentro directo con la palabra de Dios. Y de esta manera he presentado muy sencillamente en qué consiste este proyecto y lo que podemos esperar de él, nuestros alcances y también nuestras limitaciones. Que Dios bendiga este proyecto para empaparnos de su palabra y conociéndolo a través de su palabra, amar más a Jesucristo y amar más a nuestra iglesia. El ramo de flores que la iglesia le ofrece es el Santo Rosario. Un ramo de 50 rosas que nosotros le ofrecemos a ella, a la Madre del Señor. Entendiendo más en qué consiste estas rosas, serán más fragantes y olorosas las que podamos ofrecerle. El rosario, en todos sus misterios, aunque nosotros lo dedicamos a la Santísima Virgen María, es el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Todos los misterios se refieren a Él. Entonces el rosario es caminar de la mano de la Santísima Virgen María por los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es como ir
a la fuente de la gracia, la vida de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros beber de allí. Pero ¿quién nos va a guiar a esa fuente? La Santísima Virgen María. ¿Quién nos va a ayudar a sacar agua de esa fuente? La Santísima Virgen María. Y si nosotros estamos enfermos y no podemos por nosotros mismos tomar el agua de la fuente, ¿quién nos la va a dar en la boca? La Santísima Virgen María. El Ave María se compone de dos partes. La primera parte está sacada de las palabras de la Anunciación. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas están en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, y de las palabras de Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. También del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42. La segunda parte es una invención de la Iglesia. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y entonces, en esta oración del Ave María, es la palabra de Dios, es la voz de Dios y es la voz de la Iglesia, la voz del Hijo, la palabra de Dios, y la voz de su esposa, la Iglesia, que se dirigen hacia el Padre Celestial. No nos dejemos engañar por los protestantes que dicen que el rosario no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Los misterios del rosario es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Ave María en su primera parte, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28 de la Anunciación y versículo 42 de la Visitación. Tomando conciencia de esto, pedimos a Dios que al estar realizando el Santo Rosario, las rosas que nosotros ofrecemos a la Santísima Virgen María y ella a su vez las ofrece a su Hijo, porque son recordatorio de la vida de su Hijo y porque están tomados de la palabra de Dios, y el Hijo a su vez las ofrece al Padre Celestial, para que así todo sea puesto bajo sus pies y nuestro Señor Jesucristo sea el que nuestras oraciones las eleve y las presente al Padre Celestial. Es el único mediador y nosotros, junto con María, la estrella de la Iglesia, le ofrecemos este ramo de rosas para gloria del Padre y para gloria de Él, su Santísimo Hijo. Invito a que de modo constante estemos meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo de manos de nuestra Madre Santísima, la que nos enseña, guía hacia la fuente de la salvación, que son los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ave María Purísima, sin pecado concebida.